Vamos a arrancar haciendo un repaso de algunas cuestiones, porque ¿se acuerdan cuando Adorni daba conferencias? Ustedes quizás sean muy jóvenes, pero hasta hace no tanto tiempo el jefe de gabinete era vocero, daba conferencias, se hacía el canchero y tenía un latiguillo que decía una y otra vez que lo que diferenciaba este gobierno de los gobiernos anteriores es que era un gobierno que no mentía. Decía, nosotros preferimos decir la verdad por incómoda que sea antes que mentir. Nosotros no mentimos. ¿Se imaginan a un liberal mintiendo? ¿Qué? Chicos, el no decir la verdad sería algo letal para nosotros. Nosotros somos defensores de la verdad, que por supuesto para nosotros la verdad es parte de la libertad. ¿Vos te imaginás a alguien liberal mintiendo? ¿O te imaginás a alguien liberal no teniendo libertad para expresarse? No es nuestra filosofía ni la del presidente Milei. Bueno, ¿se imaginan un liberal mintiendo? No se lo tienen que imaginar, porque este gobierno nos ha dado a lo largo y a lo ancho de su breve existencia un montón de ejemplos al respecto. Y vamos a volver a eso sobre un minuto, pero antes, una historia en 3 actos. El primer acto, ¿se acuerdan que había sido la nota que publicó Milei en el Financial Times, anunciada por Federico Sturzenegger, donde Argentina invitaba a la inteligencia artificial a liberarse a sí misma? Algo que además va en contra, como ya vimos, de lo que dicen incluso quienes están fabricando los modelos más avanzados de inteligencia artificial. La columna de Milei causó tanto revuelo que salió a contestarle Harari, el historiador, el escritor, bestseller de origen israelí, Yuval Noah Harari, que básicamente escribió una nota diciéndole que darle personería legal a las computadoras, a las IA, era una pésima idea, que va a generar una enorme concentración de riqueza y le entregaría a las inteligencias artificiales una llave universal para acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Básicamente le dijo: lo que estás haciendo es una estupidez, pensalo 2 veces. Tercer acto, Milei sale a responderle a Harari. Vieron que Milei tiene esa cosa cholula, que si hubiera sido otro el que le escribía exactamente la misma crítica, hubiera salido a decir: mandril, no entienden nada, no se bancan el progreso. Pero como es un autor bestseller y para todavía mayor cuestión de origen israelí, dijo: no, bueno, querido Harari, muchas gracias por participar de este fascinante y trascendental debate. Es como un niño que el padre o la madre lo cagan a pedos porque estaba metiendo los dedos en el enchufe y le dice: gracias, papá, por participar de este trascendental debate. Pero bueno, le contesta, le agradece por la nota y termina diciéndole: ya estoy preparando mi respuesta, a ver si podemos calmar tus temores sobre el camino que propuse la semana pasada. Bueno, se tomó su tiempo en preparar su respuesta y salió a contestarle Sturzenegger, porque el que salió primero a delinear las respuestas a Harari fue Sturzenegger, que dio una nota con ese fin a Bloomberg, a la agencia internacional Bloomberg. La respuesta de Sturzenegger a Harari sobre la IA y el desafío de atraer a Tesla a la Argentina es el título. Un Sturzenegger que seguramente, nosotros especulamos en su momento, había sido también el autor real de la columna original en el Financial Times, entre otras cosas porque Milei no maneja el inglés a ese nivel, ni ciertos conceptos, me parece, que maneja a ese nivel. Bueno, básicamente entonces la respuesta de Sturzenegger a Harari salió en esta nota en Bloomberg. Le dijo que había malinterpretado a Milei. Tenemos ahí algunos detalles de la nota, creo, en el siguiente tweet, donde Sturzenegger argumenta, dice que la IA tiene más incentivos que los humanos para obedecer la ley, porque, dice, si un humano viola la ley,
al humano le ponen una multa o va preso. En cambio, si una inteligencia artificial viola la ley, básicamente la desenchufan. Y eso es como la muerte de la inteligencia artificial. Por lo tanto, una inteligencia artificial se va a cuidar más en cumplir la ley para que no la maten. Es lo más estúpido que leí en mi vida. Y eso que leí varias cosas estúpidas últimamente. Pero bueno, básicamente un rato después de que salió la respuesta de Sturzenegger en forma de entrevista en Bloomberg, para que no se note mucho, salió la respuesta oficial, firmada por Javier Milei, seguramente también escrita de nuevo por Sturzenegger. En inglés, la oficina del presidente se ve que no se enteró que se pueden traducir las cosas automáticamente hoy en las redes y decidió publicar una respuesta en inglés, lo cual implica que para los propios ciudadanos argentinos, a quienes Milei debería hablarles antes que a cualquier historiador extranjero, le cuesta un pasito más esa traducción antes de saber qué estaba diciendo. Y que básicamente, insisto, es otro texto firmado por Milei, pero escrito por Sturzenegger. Tenemos ahí algunas partes para repasar. Es un honor y un placer contar con los comentarios, bla, 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 bla. La personería jurídica cumple una función precisa y bien comprendida. Permite que una organización posea un patrimonio neto y centraliza las relaciones jurídicas derivadas de sus actividades. Es uno de los instrumentos más probados de la historia del derecho comercial. Si es verdad, como sostiene Harari, que las empresas operadas por IA conllevan mayores riesgos que las corporaciones dirigidas por humanos, el argumento a favor de la personería jurídica se vuelve más fuerte, no más débil. Después vuelve con este argumento de que la IA tiene más estímulos que un ser humano para atender la ley. Bueno, la verdad es que lo que se quiere presentar como un debate intelectual no deja de ser, insisto, una colección de estupideces y de lugares comunes que no resisten el menor análisis, el mejor muchísimo menos. Y por lo tanto no nos vamos a detener mucho más tiempo en eso. Solo quiero decir que así como no entendieron El Señor de los Anillos, no entendieron Star Wars, no entendieron la Biblia, tampoco entendieron Yo Robot de Asimov. Pero bueno, en todo caso, estamos hablando ahora sí de una novedad de este gobierno, pero no por el hecho de que implementen las sociedades sin humanos, sino porque estamos hablando de algo que por lo menos yo no sabía que existía, que es el plagio consensuado, ¿no? Porque ya sabíamos, teníamos antecedentes de Milei plagiando textos, pero ahora parece que los plagia con el beneplácito del autor, que es Federico Sturzenegger. Recordemos, ¿no? Cuando Milei publicó un libro que tenía en un 50% material plagiado. Todo esto se supo antes de que lo votaran 3 veces. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Volviendo al principio, a la pregunta que hacía Adorni, ¿se imaginan un liberal mentiroso? Bueno, hablando de Adorni, hoy se cumplen 35 días de cuando Milei nos prometió que Adorni iba a presentar su declaración jurada, ¿no? Y tardó ¿cuánto? ¿Un mes en presentarla? Tenemos ahí el tape. Está bien, usted está Adorni no se va, presidente. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. Presidente, está claro. Claro. Ahora, yo le puedo hacer una pregunta. Sí, ¿A usted claro, le por demostró supuesto. a Adorni, que tenía todos los números en orden? Digamos, las cosas que me presentó estaban en orden. Manuel Adorni me imagino le debe haber explicado todas estas cuestiones y usted se las debe haber preguntado. ¿Fue así esto existió? Y en ese caso me imagino que usted le creyó. Yo, digamos, o sea, digo, las cosas que me presentó Manuel, digamos, o sea, estaban bien. Y la va a presentar en las próximas horas, tal cual dijo. Sí, es algo inminente. Bueno, no era tan inminente y no estaban bien. Las cosas que le presentó Manuel, que eran el cosito ese que llevó impreso el otro día a la tele para mostrar el billetito ese del Bitcoin, la Cold Wallet o lo que fuera. Bueno, otra mentira más. ¿Se acuerdan que nuestro compañero Jonathan Eguer se viralizó hace un tiempo por el recorrido ese que iban mintiendo con el número de la pobreza y agregándole un par de millones más
a cada vez que lo citaban. Bueno, hace poco hubo un momento casi, diría, exagerado de ese mismo caso. Porque una cosa es que lo vayan haciendo semana tras semana, mes tras mes, pero ¿se acuerdan? Hace un par de semanas que la misma tarde, en el mismo evento, Caputo dio un número al mediodía y a las 4 de la tarde ya había aumentado en otros 2 o 3 millones. Estos son datos, y los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Hoy podemos mostrar que Argentina sacó a 14 millones de personas de la pobreza. Bueno, un par de horas entre uno y otro tendrían que explicar cómo hicieron para sacar 2 millones de personas de la pobreza en 2 horas. Aunque mejor no les pido ideas. Los ex amigos de Milei, cuando hablan de Milei, dice que es un mentiroso serial y que no puede dejar de mentir también. Él se recibió de economista en la Universidad de Belgrano, eso es correcto. Yo los conozco. ¿Qué dice? ¿Licenciate? Licenciate. No sé qué, no sé, licenciado en economía. Listo. Lo primero que dice ese currículum es que Javier Milei no sabe inglés. Esa palabra no se usa, no existe en inglés. Sí. 2 máster en economía, en la Universidad Torcuato Di Tella y en el CEDES-IDES. ¿Eso es así? No. Es verdad que fue a la Di Tella y es verdad que fue al IDES y al CEDES. Ninguno de los dos son máster. Son posgrados, o sea, son cursitos que se hacen, no son máster, exactamente. Jefe de economistas del estudio Broda y de Máxima FJP. Se tuvo que ir a los 4 meses de Broda y en Máxima no tengo tan presente que haya sido economista jefe. Y jefe de economistas en el HBC de Argentina. No fue jefe de economista. Bueno, miente que algo quedará, y vaya que algo quedará, que mintiendo llegó a la presidencia de la nación. ¿Se acuerdan? En campaña prometía esto. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, ¿sí? A 3.20 vos podrías ya dolarizar. Pero dolarizar, te lo reitero, te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Ahora me explicás la factibilidad, pero todavía no salgo de mi asombro. Si bien habías deslizado esta idea, te lo pregunto mirándote a los ojos en vivo a la hora que es, exactamente 23:45. O sea, si te toca llevar adelante el destino a Argentina, ¿dolarizarías la economía? Absolutamente. Bueno, no pasó. Por lo menos por ahora todavía no está pasando. No es la única mentira que dijo antes de ser presidente. También dijo que si tenía que subir un impuesto se iba a cortar un brazo. Únicamente, lo puedo hacer frente a esa cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos, y el kirchnerismo todos le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. ¡Ay! Bueno, para ahorrarse el trámite, lo convocó a Scioli al gobierno, ¿no? Parecía que vale uno por uno, pero la realidad es que a esta altura del partido ya tendría que haberse cortado los 2 brazos, las 4 piernas, digo los 2 brazos, las 2 piernas. Porque también, ni bien asumió, decidió que un montón de trabajadores volvieran a pagar ganancias. Claro, a los ricos no les sube impuestos, a ellos se los baja, pero a vos sí. Alerta máxima en los gremios, se quintuplican los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. Esto fue 23 de enero de 2024. Llevaba menos de un mes y medio en el gobierno. La nota la firma Alan Longi, un tal Alan Longi, así que seguramente la data es buena. Y no solo eso. En el debate también se acuerdan que había prometido que no iba a tocar las tarifas de los servicios públicos ni del transporte hasta que no se recuperaran los salarios. Es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además,
la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Bueno, en este caso el orden de los factores sí altera el producto porque se subieron las tarifas antes de que la economía recupere. Ahí vemos, ¿no? Aumentaron un 600% desde que asumió Milei y ese informe me parece que es un informe que ya tiene un tiempito, que algunas tarifas aumentaron bastante más que el 600%. Y de hecho, es uno de los motivos por los cuales la economía no se recupera, porque la gente está gastando en el gas, en la luz, en ir y volver al trabajo, lo que antes gastaba en salir, en hacerse un regalo, en darse un gusto. Y podemos seguir con las mentiras del Milei candidato, como cuando decía que el ajuste lo iba a pagar la política y no la gente. ¿Quién lo va a pagar, Javi? Ese ajuste. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política y sus socios. Bueno, lo terminó pagando la gente, mientras la política, yo supongo que el jefe de gabinete califica como la política, ¿no? O el presidente de la Cámara de Diputados califica como la política, la secretaria general de la presidencia califica como la política. No están pagando el ajuste, más bien todo lo contrario. Se están llenando los bolsillos con la que te falta a vos. Sigamos con las mentiras. Iba a eliminar la casta. También quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Bueno, seguimos esperando entonces, porque la verdad es que desde que asumió no hizo nada de lo que había prometido y no solo eso, sino que siguió mintiendo. Claro, ya no para que lo voten, aunque también, porque se acuerdan cuando dijo que ya había pasado lo peor y no había pasado, cuando dijo que la inflación iba a empezar con 0 y no empieza con 0. No. Ahora miente también para zafar de los quilombos, de los delitos que cometió, de los problemas que puede llegar a tener con la justicia. El caso de Adorni es uno, pero el más paradigmático en ese sentido es el de Libra. ¿Se acuerdan? No promocioné nada, solamente le di difusión. Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí?, que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión. Bueno, algo que era mentira desde el primer día y que ya sabemos ahora a ciencia cierta por un tardío informe de la PFA que se tomó un buen tiempo en confirmar lo que, insisto, ya se sabía que era real desde las primeras horas después del asunto, pero que confirma que en todo Internet, y miren que Internet es grande, en todo Internet el primer lugar donde apareció el contrato de Libra fue en el tuit publicado por Javier Milei. Hay un informe de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Federal que fue enviado al fiscal Eduardo Tayano, una de las pocas medidas que se pidieron después de conocer el contenido explosivo del celular, ¿se acuerdan de Mauricio Novelli? Bueno, este informe confirma algo que ya sabíamos, pero que es importante que lo diga un informe, y que es que el tuit de Javier Milei
del 14 de febrero, fue del 2025, fue el primero en hacer público el contrato para comprar la criptomoneda Libra. Y la mentira tiene patas cortas. La mentira tiene patas muy cortas. Por eso también es que hoy Milei está en los problemas en los que está. Porque está necesitado del apoyo de aliados a los que les mintió. Los gobernadores, el PRO, el radicalismo. Porque necesita recuperar la confianza de un círculo rojo que ya está mirando para otro lado. Y es algo que se nota en cada paso que dan Bullrich, Macri. Hay que ver ahora qué pasa con Clarín. Pero se ve que está preocupado el gobierno para haberle dado, como le dio finalmente después de boquear durante un año a Clarín, la fusión monopólica de las telecomunicaciones. Es un gobierno al cual sus propias mentiras le fueron cerrando puertas. Sus propios compromisos y promesas incumplidas lo fueron arrinconando, lo fueron dejando en una posición en la que están cada vez más solos. Javier, Karina, Adorni, los Menem, Lilia. No sé cuánto más se amplía el círculo de confianza en el cual el presidente todavía puede recostarse. Petovelo. No mucho más que eso. Y cuando empiecen a quemar las papas, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con todos estos que ya le están buscando un plan B, una salida, un sostener el rumbo. Vamos a ver qué pasa con el FMI, con la Casa Blanca, que son los que lo sostuvieron cuando se caía, porque este gobierno se caía el año pasado. Ustedes se acuerdan muy bien, en abril lo salvó el FMI, en septiembre, en octubre lo salvó Trump. Pero es un gobierno que ha llegado hasta acá mintiendo. Y a lo mejor, solo a lo mejor, estamos llegando al momento en el cual van a tener que empezar a hacerse cargo de todo lo que dijeron.